llama? Dependiendo de Dios. En algunos aspectos esto va a ser un recordatorio para algunos de ustedes. Hace años Dios le dio una palabra al pastor. Dentro de esa palabra él dijo que si no fuéramos como niños, no entraríamos al reino de Dios. Y esto está en la Biblia, ¿sí me explico? Más que nada, no es que tanto que se le haya dado al pastor, sino que está en la Biblia y Dios le marcó que hablara acerca de eso, ¿sí? Bueno, es importante, amada iglesia, recordarlo en este tiempo, porque usted sabe que en domingos pasados estuvimos hablando acerca de que Dios tiene planes para con nosotros. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí? Una de las últimas palabras que escuchamos es acerca de que debemos estar atentos, tenemos que tener una visión clara, porque debemos mirar bien, y eso tiene que ver con el discernimiento, ¿sí recordará? Amén. El distinguir lo que es bueno y malo en estos tiempos tan peligrosos a la luz de las Escrituras. Y bueno, en este tiempo Dios sigue haciendo su obra poderosa, va a hacer su plan, lo va a cumplir, amada iglesia. Aleluya, porque Dios es un Dios fiel, lo que promete lo cumple. Y recordemos que en este tiempo, cuando estamos hablando, es un tiempo de apostasía, es un tiempo en el cual nosotros hemos mirado cómo han nacido tantas iglesias, todos se dicen pastores, todos, bueno, una serie de cosas, amada iglesia, se han hecho prácticas que realmente no son acorde conforme a las Escrituras. Son tiempos peligrosos, pero la palabra de Dios, escuche bien, permanece por siempre. Aleluya. Es fundamental que usted sepa esto, amada iglesia, este recordatorio, porque en este versículo nosotros podemos darnos cuenta que Jesús está hablando de él mismo y él está diciendo que él es la vid. Y nosotros, escuche bien, nosotros somos los que los pámpanos, y cuando está hablando de pámpanos, está hablando que somos las ramas, ¿sí? Y una rama, ¿sí? Una rama de la vid depende de la misma vid, aleluya. Y claro, Dios ha estado hablando que si permanecemos en Él, obvio vamos a dar mucho fruto, el fruto de su Espíritu, aleluya. Se ha hablado esto por mucho tiempo y creo yo que es tiempo de saber, amada iglesia, que el Señor va a seguir buscando frutos en cada uno de nosotros. Esto tiene que ver con el carácter verdadero de un hijo de Dios. Aleluya. Amén. Bueno, amada iglesia, pero quiero que se enfoque en este punto. Recuerde, el tema es dependiendo de Dios. ¿Me está escuchando? Dependiendo de Dios. La palabra al final dice, de este versículo, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo dice? Fuerte. Porque separados de mí nada podéis hacer. Bueno, amada iglesia, debemos saber que sin el Señor no podemos vivir, sin el Señor no podemos hacer nada. Esto indica que debemos depender completamente de Él. Escuche bien, si nosotros no dependemos de Dios, nuestra vida muere. Y no estoy hablando de una vida física. Yo sé que todos vamos a morir, ¿sí? Un día, porque tenemos un tiempo en esta tierra, pero se refiere a la vida espiritual. Si no está Cristo en nosotros, nosotros morimos. Si no dependemos de Él, morimos. ¿Me está escuchando? Porque la vida misma que hay dentro de nuestro ser se llama Jesucristo. Escuche bien. La vida misma que hay dentro de nosotros es Jesucristo. Por eso estamos hablando que depender de Dios es vital. ¿Está escuchando? Y bueno, quiero, antes que aborde el tema, quiero hacerle algunos recordatorios de hace tiempo cuando el pastor vivía y dimos esa palabra acerca de que debemos ser como niños. Le voy a dar nada más brevemente un recordatorio. Vaya conmigo a Marcos 10,
el verso número 15. Dice así: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, ¿no entrará qué? En él. Bueno, sí, allí en Mateo 18 también lo dice. Pero Jesús está hablando porque tomó a los niños y Jesús siempre fue una bendición para los niños. Y no nada más para los niños, para todos, amén, aleluya. Y sigue siendo una bendición para nuestras vidas. Escuche bien, Jesús sigue siendo una bendición para nuestras vidas porque realmente de Él recibimos todo. Pero en este punto está diciendo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en Él. En otra parte de las Escrituras, allí en Mateo capítulo 18, el verso número 17, mire lo que dice. Perdón, le dije Mateo 18, 17, es Lucas. Aleluya. Bendiga el nombre del Señor, Cristo vive. Aleluya. Nuestro amado Señor quiere que nosotros le bendigamos siempre de todo nuestro corazón. Amén, aleluya. Lucas capítulo 18. El verso 17 dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como niño, ¿no entrará qué? En él. Y podemos ver esto a la luz de las Escrituras, que tenemos que recibir el reino de Dios como ¿qué? Como niño. Y cuando estamos hablando de esto, amada iglesia, no se refiere precisamente a que porque un niño es inocente, todos traemos pecados. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí? Pero ¿a qué se refiere? Se refiere a la confianza y dependencia que un niño tiene con su padre. ¿Me escucha? Una de las cosas que Dios nos pidió y nos sigue pidiendo es que seamos como niños. Si no somos como niños, no vamos a entrar en el reino de Dios. ¿Me escucha? Es un recordatorio. Debemos confiar plenamente en Él, sobre todo en estos tiempos donde la maldad ha crecido, donde se anuncian tantas cosas y estamos viendo, cosas malas, y donde se están viendo tantos desastres naturales. Dios quiere que confiemos en Él. Nuestro Padre quiere que confiemos en Él. Les recuerdo, un niño, escuche bien, nunca pregunta si hay comida para mañana. El niño solamente se sienta y confía que su padre le va a llevar el alimento. ¿No es así? ¿O ha visto un niño que le pregunta a su madre: mamá, ¿vamos a tener para comer mañana? ¿Verdad que no? Los niños generalmente tienen una cualidad: se sientan a la mesa y ellos están esperando que su madre o su padre les sirvan. ¿Estamos ahí? Entonces, amada iglesia, tenemos que confiar en Dios, ¿sí? Un niño nunca se preocupa por el futuro, porque su futuro, escuche bien, está asegurado si están sus padres. ¿Me está escuchando? Eso es un recordatorio de algo que Dios nos ha estado hablando. Un niño confía plenamente en su padre. Y Dios quiere que nosotros confiemos en Él porque Él es nuestro Padre. Algo que nos dijo el Señor es que no estamos huérfanos, que Él es nuestro Padre. Y Él es el que provee todo lo que necesitamos. Aleluya. Entonces no debemos afanarnos, no debemos estar con la incredulidad de que mañana las cosas se van a acabar. No, amada iglesia, nuestro futuro está asegurado con Jesucristo. Aleluya. Nuestro futuro
está en las manos de nuestro Padre. Y si Él pide que confiemos como niño, entonces lo tenemos que hacer. Aleluya. Amén. Mire, no voy a hablar mucho de esta parte porque yo sé, amada iglesia, que usted perfectamente sabe que los niños dependen totalmente del cuidado de sus padres y ellos tienen una confianza incondicional. Amén, aleluya, en ellos. Pero ¿de qué voy a hablar? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros sepamos que los niños dependen de sus padres. Este es el tema que voy a dar, la dependencia de Dios como niño. Aleluya. Mire, amada iglesia, Jesús mismo dijo que separados de Él nada podemos hacer. Nada, está diciendo nada podemos hacer. Y cuando el Señor lo dice, es que es una verdad. Sin Él nada podemos hacer. Pero si Él lo está diciendo, es porque Él quiere que nosotros veamos el ejemplo que Él dio en esta tierra. Jesús es nuestro ejemplo. Amada iglesia, el Señor Jesús, ¿sí? Es una perfección, es de la dependencia que tuvo con su Padre, Dios. Y es aquí donde vamos a tomar la Biblia y vamos a darnos cuenta cómo Jesús dependió siempre del Padre. Como un niño, Él dependió siempre de Dios Padre. Y esta palabra es para el tiempo de hoy, amada iglesia. Estamos como iglesia esperando que nuestro Dios, ¿verdad? Venga, bueno, nuestro Señor en el arrebatamiento, porque creemos en el arrebatamiento. Pero antes que el Señor venga, Él quiere que nosotros en este tiempo de tanta maldad y donde las cosas se están complicando, dependamos completamente de Él, como Él lo hizo. Nuestro ejemplo a seguir se llama Jesucristo. Aleluya. Entonces, primero quiero que vaya conmigo a Lucas. Fíjese bien, Lucas capítulo 2, del verso 40 al verso 52. Aleluya. Así dice la palabra. Amén, aleluya. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero cuando no le hallaron, volvieron a Jerusalén y buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, usted está leyendo o leyó, ¿verdad?, con entendimiento acerca de que Jesús fue al templo, ¿verdad? Pero quiero enfocarlo en este punto. Nosotros fuimos a un Jesús
que estaba creciendo, como todo ser humano, ¿verdad? Como todo niño. La Biblia dice que crecía, escuche bien, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto debe hacerle ver que Jesús era completamente humano. ¿Me está escuchando? Porque cuando alguien es humano y viene a esta tierra, ¿verdad? Cuando uno es concebido en el vientre de su madre, uno va creciendo, ¿verdad? Luego cuando sale, sigue creciendo. Y cuando nos damos cuenta, Jesús era completamente humano. Crecía, fíjese bien, en sabiduría, quiere decir en conocimiento y en estatura y en esa gracia para con Dios. ¿Y con quién? Con los hombres. Puse este ejemplo, amada iglesia, porque Jesús era 100% hombre. De hecho, usted puede mirar en las escrituras que se le llama el Hijo del Hombre, porque era hombre. ¿Sí me está escuchando? Pero esto debe hacer ver que Jesús, como siendo Dios, usted recordará, se hizo un lado su naturaleza divina. Eso lo ve usted en Filipenses 2, el verso 6 y el verso 7. Amada iglesia, estoy mencionando esto porque muchos pudieran decir que Jesús hacía lo que hacía porque Él era Dios. Pero debe recordar, debe tener presente que cuando Jesús vino a este mundo, hizo un lado su naturaleza divina, su divinidad. ¿Me está escuchando? Quiero situarlo en esto, amada iglesia, porque necesitamos ver lo que hizo Jesús en esta tierra, cómo dependió del Padre, de tal manera que todo lo que hizo fue bajo la voluntad de Dios, Dios Padre. Y si Él dice que separados de Él nada podemos hacer, y si Él dice que si no fuéramos como niños no podemos recibir el reino y no podemos entrar al reino, quiere decir que algo que Dios quiere en esta tarde es que nosotros seamos completamente dependientes de Él. ¿Me está escuchando? Jesús dependió completamente del Padre y esto le permitió hacer maravillosos milagros. Jesús nunca hizo nada fuera de la voluntad del Padre. Y amada iglesia, esto que le estoy diciendo es una realidad que debemos mirar, porque la realidad tiene que ver con la verdad. Si Jesús dice que si no somos como niños, no entramos al reino de los cielos, quiere decir que tenemos que depender como Él dependió del Padre. Vaya conmigo a Juan 5:30. Le estoy haciendo un pequeño recorrido en las Escrituras. ¿Por qué, amada iglesia? Porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Estamos viviendo en un mundo donde generalmente la gente te está diciendo que tú puedes hacerlo, y sí lo podemos hacer. Dios nos ha dado habilidades y talento, pero Dios quiere que dependamos en Él de todas las cosas, amada iglesia. ¿Me escucha? Mire qué nos dice Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí, ¿qué? Por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús buscaba hacer su voluntad. Él, de hecho, al inicio de este versículo, Él no hacía nada por su misma cuenta, ¿verdad? Él lo que hacía era bajo la voluntad de Dios, pero buscaba esa voluntad, amada iglesia, para hacer la voluntad del Padre. ¿Me está escuchando?
Cuando estamos mirando este versículo, estamos mirando entonces una completa dependencia de un hijo a un padre. ¿Y usted cree que en este tiempo las cosas han cambiado? El Señor nos trazó el camino por donde debemos conducirnos. Quiere decir que nosotros debemos depender de nuestro Padre y no debemos buscar nuestra voluntad. Debemos buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Me está escuchando? Hay cosas que pueden alterar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero en medio de todo eso, lo que buscas no es complacer tu emoción, no es complacerte a ti, es complacer a Dios haciendo su voluntad, dependiendo de Él. Mire, amada iglesia, no nada más ayer para mí fue un día muy complicado. Venía con Chucho diciéndole que para mí ayer fue un día, sí, fue un día muy complicado. Pero toda la semana fue una semana muy complicada. Pero yo le digo al Señor, yo quiero depender de ti. ¿Me está escuchando? Y cuando dependo de Dios, Él se encarga de las cosas. Y Él me da lo que necesito. Y le doy gracias a Dios porque mi hija está con vida. Ayer que oraba con ella en el hospital le decía, ¿sabes qué, Anaí? Pues sí, cuando no está mi esposo, son esos momentos donde te quedas así, bueno, ¿y ahora qué hago? Lo único que sé hacer es orar. Lo único que sé es pedirle a Dios, es confiar en Él. Y sé que Dios es el que obra poderosamente. Y le doy gracias a Dios, porque Dios es bueno. Aleluya, Dios es bueno, amada iglesia. Entonces, amada iglesia, estamos aquí no para buscar nuestra voluntad, no para que usted haga lo que yo le pido, sino que haga lo que Dios le pide. Por eso les he instado que lean las escrituras, que conozcan las escrituras. Aleluya. Es tiempo de que hagamos la voluntad de Dios. Es tiempo que la iglesia dependa solamente del Señor. Es tiempo que los hijos dependan del Padre. Si no dependemos, amada iglesia, acuérdense bien, no podemos hacer nada. Y alguien que no depende de Dios, ¿cómo va a entrar al reino? Bueno, fíjese bien, ahí mismo en Juan 8, el verso número 28, dice de la siguiente manera. Jesús hablando nuevamente. Recuerde bien lo que Jesús lo hablaba delante de todos. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Escuche bien. El versículo 28 al final, Jesús está diciendo que Él nada hacía por Él mismo. Lo que hacía, ¿quién se lo enseñó? ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién se lo enseñó? Fuerte, el Padre. ¿De quién había aprendido? Del Padre, de Dios. Nosotros no somos buenos, bueno es Dios. Lo bueno que pudiéramos hacer nos los ha enseñado el Señor, ¿no? Amén.
Es como un hijo natural. Todo lo que hace es porque ¿quién se lo ha enseñado? El padre o con quien los conviven, ¿verdad? Los niños, escuche bien, son esponjitas. Aprenden lo que ven en su casa. Dicen lo que escuchan de sus padres. Y Jesús está diciendo, yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que hago es porque lo he aprendido, he sido enseñado por el Padre. ¿No está viendo hay una completa dependencia? Ahora, en el verso 29 al final dice, porque yo hago siempre lo que le agrada, ¿no? Quiere decir que lo que le agrada al Padre, eso hacía Jesús. Él no buscaba, como se lo dije hace un momento, complacerse él, sino buscaba complacer al Padre. Recuerde, Jesús tuvo una completa dependencia del Padre. Él fue en ese aspecto. Cuando dijo Jesús que fuéramos como niños, quiere decir una dependencia totalmente del Padre. Esto no ha cambiado, amada iglesia. No podemos dirigir nuestras vidas, hacer nuestra voluntad como nosotros querramos. Tenemos que depender del Padre. Aleluya. Si no, nos vamos a meter en muchos problemas, amada iglesia. Ya nos hemos metido en problemas. Cuando no dependemos de Dios Padre, ¿qué sucede? Caemos en un pozo de la desesperación. No sabemos ni qué hacer, cómo salir después que nos metimos en problemas. Pero cuando está el Señor dirigiendo nuestras vidas, todas las cosas cambian. Y yo creo que todos hemos en un momento dado sido independientes. Hemos hecho lo que hemos querido. Hemos hablado lo que hemos querido. Y hemos visto los resultados tan terribles que hemos recibido. Por no depender del Señor. Pero a medida que vamos dependiendo, las cosas cambian. Y yo creo que si estamos aquí, es porque no vino usted a buscar un momento nada más de cantar y sentir bonito, ¿no? Porque eso se llama emoción. Estamos aquí porque creemos que hacer la voluntad de Dios es algo vital para nosotros. Y sabemos que haciendo la voluntad de Dios, eso es lo que le agrada a Él. Y creo yo que queremos agradar al Padre. Aleluya. Ahora, en el capítulo número 10, del verso 37 al verso 38, mire lo que dice de Juan. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis en mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo, ¿qué? En el Padre. Bueno, Jesús declaraba, aquí vemos en este versículo, que Jesús declaraba que el Padre estaba en él, por lo que consiguiente todas las obras, todo lo que pudiera ver la gente, era porque estaba haciendo la voluntad del Padre y el Padre estaba en él. ¿Está escuchando? Lo decía porque era una verdad y es una verdad. Todo lo que hacía, lo hacía porque Dios así quería que lo hiciera. Yo al leer las escrituras me doy cuenta que Jesús hizo milagros. Jesús resucitó muertos. Pero ¿usted sabe que todo lo que hizo fue guiado por el Padre? ¿Todo lo que hizo fue porque así Dios se lo dijo? Ahora, amada iglesia, si Jesús dependió completamente del Padre, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, depender del Padre, ¿no?
Una de las versículos también que quiero que vaya conmigo a Juan 12, el verso 49 y el verso 50. Mire lo que también dice. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo hablo como el Padre me lo ha ¿qué? Me lo ha dicho. Cuando veo esto, amada iglesia, me doy cuenta que hay un Jesús que no estaba hablando lo que él sentía o pensaba, sino que hablaba porque el Padre se lo decía. ¿Me está escuchando? Quiere decir que había una relación íntima con el Padre, una comunión íntima con el Padre, de tal manera que esta comunión íntima hacía que dependiera completamente de su voluntad, de la voluntad del Padre. Cuando estoy hablando, puse este ejemplo del Evangelio de San Juan, amada iglesia, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que al leer todos estos versículos, Jesús está manifestando que Él como el Mesías, Él como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios, dependía completamente del Padre. Aleluya. Y es aquí donde Él manifiesta claramente que sus palabras y acciones eran producto de una relación dependiente del Padre. ¿Me está escuchando? Entonces, lo que realmente el Señor Jesús mostró era su completa dependencia y comunión con el Padre. Recordemos, el Padre es la fuente de amor, es la fuente de poder y autoridad. Fuera del Padre, fuera de Dios no hay nada más. Aleluya. Por eso Jesús recibió el poder de su Padre. Cuando estamos hablando de esto, quiere decir que todos los milagros que le hizo es porque el Padre recibió todas las cosas. Quiere decir que también, amada iglesia, todo lo que Él habló fue por parte del Padre. Recordemos que muchos dijeron, habla con autoridad, ¿no? Porque todo lo que habló fue por parte del Padre. Estamos ahí. No se trata, amada iglesia, del sentimiento, no se trata de la emoción, no se trata del pensamiento, se trata de la autoridad que viene de Dios. Y esto lo encontramos en su palabra. Por eso no temo en decirle la verdad, porque no es mi verdad, es la verdad de Dios. ¿Me está escuchando? El mensaje no es mío, es del Señor. La palabra no es mía, es la del Señor. Yo también estoy sujeta a esa voluntad, a esa verdad. ¿Me escucha? Por eso Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Amada iglesia, es tiempo que el Hijo se levante en una completa dependencia de Dios. Recordemos, separados del Señor nada podemos hacer. Esto significa que hemos sido llamados a depender completamente de Jesús, de Dios. Escuche, es inútil hacer las cosas a nuestra manera. Inútil hacer lo que yo creo, lo que yo pienso. Aprendamos a depender de Él. Una de las cosas que le voy a recordar que es importante, y esto lo vimos, por eso estuve ayer sacando algunas cosas todavía, pero algo que Dios nos dijo es que nosotros somos barro en las manos del alfarero. ¿Sí recordará el mensaje que estuvimos hablando? Bueno, si es así, este proceso de aprender a depender de Dios puede ser doloroso. A mí me ha costado muchas cosas, amada iglesia. Por eso Él necesita que hoy, en este día, en este tiempo, nosotros desechemos la autosuficiencia, nuestra voluntad independiente, el egocentrismo,
las opiniones propias. Escuche bien, los intereses particulares, la avaricia, la sabiduría natural, los métodos humanos y aún la religiosidad. Porque Dios no es una religión, Dios es una persona. Y esa persona, ¿sí?, nos ama y quiere que dependamos de Él. Aleluya. Por eso sabemos que Dios es el gran alfarero. Recordemos que Él utiliza el quebrantamiento para ablandar el barro. ¿Cuánto hemos pasado por ahí? Y lo va a seguir haciendo. Y esto nos ha llevado a depender de Él. Claro, cuando pasamos o escuchamos esta palabra quebrantamiento, a veces nos produce miedo, porque creemos que vamos a entrar al taller del alfarero y él nos va a herir o a despedazar y no va a haber compostura. No, amada iglesia, él nos hace pedacitos, pero hace algo nuevo. Aleluya. Y cuando pasamos por ahí, podemos darnos cuenta que Dios nos está perfeccionando. Aleluya. Por eso de aquí la confianza de cada uno de nosotros no debe estar basada en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestra fuerza de voluntad, en nuestra educación, en nuestras posesiones materiales, en nuestro título, en nuestra familia. Nuestra dependencia debe ser completamente del Señor. Aleluya. Amén. Usted sabe que hoy en día los niños no quieren depender de sus padres. Los jóvenes no quieren depender de sus padres. Todos quieren hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? En el tiempo que yo crecí, en mi generación, todos dependíamos del padre. ¿Me escucha? Le escuché en días pasados a Abel que decía que la generación de cristal, ¿no? La de en este tiempo, ¿no? Porque hoy los jóvenes se ofenden si los regañan en un trabajo o les dicen que están haciendo malas cosas, se van de trabajar o no quieren hacer algo de más, porque dicen, para eso yo no estudié. Escuche bien, cuando uno entra a trabajar, hace cosas que a veces a uno no le tocan, pero ahí te vas formando, ¿no? Y mi madre y mi padre eran de esos que ahí estás y no andes de aquí para allá, tienes que formarte en ese trabajo. ¿Me está escuchando? Claro, con el debido respeto, consejo que los padres nos daban, porque todo lo que íbamos a enfrentar afuera, primero lo recibíamos en casa. Dependíamos de nuestros padres, amada iglesia. Pero hoy en día los jóvenes no dependen de sus padres, dependen de ellos mismos, de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, de su voluntad. Y la realidad es que mire qué generación hay. Hacen a un lado al padre o a la madre y dicen, pues es que ellos están viejos, ellos crecieron en otra época. Ya sus ideas están anticuadas. Y mire la realidad de las cosas, que esta generación es la más perezosa que he conocido. La generación que todo lo quiere fácil, ¿no? Y que, bueno, pudiera decir una serie de cosas, pero nosotros como hijos de Dios debemos depender del Padre. Aleluya. Y cuando digo depender del Padre, es que quiere decir que Dios es suficiente. Dios es suficiente. Con Él tenemos todo lo que necesitamos. Pero depender de Dios Padre significa entonces reconocer el señorío de Jesucristo. Significa reconocer el señorío de Jesucristo. Tenemos a alguien quien gobierna nuestras vidas, y no es a fuerzas, es porque nosotros creemos
que nuestra voluntad debe estar rendida a Él. Amén. Que Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Aleluya. Y que lo que Él nos diga, escuche bien, eso es lo correcto. Aleluya. Entonces, amada iglesia, tenemos que aprender a depender de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, aleluya. Por eso, para tener una completa dependencia, debemos basarnos como ese niño, confiar completamente en el Padre y obedecer a ojos cerrados. ¿Me está escuchando? Amén, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios es suficiente. Porque el Padre es suficiente. Amén. Y ahora, si aprendemos a depender de Él, esto nos llevará a una vida, escuche bien, de poder y victoria. Amén, aleluya. Y no para que digamos, oh, somos los mejores. No, amada iglesia, porque cuando estamos hablando de ser llevados a una vida de poder y victoria, nuestro poder no va a venir de nosotros, ni nuestra victoria, todo viene del Señor. Y a Él sea la gloria, y a Él sea la honra, y a Él sea la alabanza por la eternidad. Nada somos sin Él, separados de Él no somos nada. Lo que somos y aún lo que somos es por Él y para Él, para que Él sea glorificado hoy y siempre. Aleluya. ¿Me escucha? Entonces, amada iglesia, si Jesús siempre dependió del Padre, ahora Él quiere enseñarnos a depender de Él. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su precioso Espíritu. ¿Usted cree que el Espíritu Santo se equivoca? ¿Verdad que no? Mire, amada iglesia, ¿cuántos hemos sentido a veces mucha tristeza por algunas situaciones difíciles que vivimos? Esa es nuestra emoción, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos dice, aquí estoy. ¿No es así? Aquí estoy. Y las cosas cambian, ¿no? Porque nuestro gozo es Él, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Amén, aleluya. Y recuerde bien, esto no se trata de lo que sintamos o pensemos, se trata de la verdad. La verdad está aquí en la palabra, ¿no? La hemos recibido, ¿no? Aleluya. Y bueno, depender del Espíritu Santo es vital en estos días. Amén. Sabemos que el Espíritu Santo no trabaja solo, trabaja con la palabra. Aleluya. Y cuando tú te sientas triste, solo o estés en dificultades, es ahí cuando el Señor te dice, depende de mí. Amén, aleluya. Aún escucha bien, cuando te equivoques, nadie puede perdonar pecados, solamente Jesús. Aleluya. Tenemos que depender de su amor y de su misericordia, ¿no? ¿Es así? Aleluya. Amén. Es necesario saber que es el tiempo que dependamos de Él, porque Él, Padre, porque Dios es suficiente. Aleluya. Amada iglesia, así como un niño depende de su padre, así podemos ver que Jesús dependió de su Padre. Así Jesús quiere, Dios quiere que tú y yo dependamos de Él. ¿Estamos aquí? Amén. No dependa de un hombre o de una mujer, dependa del Señor. ¿Sí? Nosotros nada más somos una ayuda en un momento que Dios lo permite, pero usted no puede depender de mí, usted tiene que depender de Dios. Ese es nuestro trabajo, que usted dependa del Señor. ¿Se me está escuchando? ¿Quién lo conoce? Bien, no su padre, porque Él lo formó. Él sabe lo que usted necesita. Amén. Entonces, quitémonos el querer hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Aleluya.
Quitemos la autosuficiencia, el egoísmo, nuestros mismos pensamientos, nuestra manera de hacer las cosas. Quitémoslo y demos lugar al Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe. Aleluya. Porque le voy a decir, nos equivocamos y Él todavía nos vuelve a enseñar cómo hacer las cosas. Aleluya. En esta hora solamente dependamos de Él, porque Dios es suficiente. Póngase de pie, amada iglesia. Y la semana pasada hablé acerca de que Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, atendamos, pongamos atención, miremos bien, porque en este tiempo hay un plan, pero para cumplir el plan debemos depender de Él. Cuando queremos depender del Señor, véngase para acá. Últimamente los he estado llamando, porque yo creo que Dios lo que quiere es que dependamos de Él. Aleluya. Y aquí estamos los que reconocemos que hemos hecho malas cosas.